Aunque ya había hablado de esta planta anteriormente, especialmente en su función como reparador cutáneo, vamos a profundizar más en los usos y modos de preparación de la caléndula o maravilla, pues son muchos y algunos se habían quedado en el tintero. En esta ocasión lo haremos de la mano de María Treven, que nos dejó un testimonio muy valioso y que merece la pena rescatar. La maravilla ocupa un puesto de primer plano entre nuestras hierbas medicinales. Tiene muchísimos nombres, entre ellos caléndula, caldo, flor de todos los meses, flamenquilla, reinita, flor de muerto, marcadela, mexicanas, etc. Esta planta pertenece a las que actúan contra el cáncer y las úlceras cancerosas. Se cría en los jardines y huertos y a veces cimarrona en las escombreras. Hoy en día, que por su eficacia curativa ha vuelto a ser conocida y apreciada por el hombre, no solo se ve en los jardines, sino que también se cultiva en los campos. La maravilla es de 30 a 60 centímetros de altura y tiene las hojas y los tallos carnosos y un poco pegajosos. Las cabezuelas son muy llamativas y según la variedad tienen el color anaranjado o alimonado y los estambres oscuros o claros. Las hay también dobles. Todas tienen las mismas virtudes medicinales. Si a las 7 de la mañana la maravilla todavía tiene las cabezuelas cerradas, significa que va a llover ese día. Por eso, en tiempos pasados, la tenían por una planta pronosticadora del tiempo. Según la medicina popular, se recolecta y se usa toda la planta, es decir, flores, tallos y hojas, pero conviene cogerla a pleno sol, porque es cuando más eficacia tienen los principios activos. Se puede coger casi todo el año fresca del jardín. La maravilla es muy parecida al árnica, pero su poder terapéutico es superior al de esta. En uso interno, por ejemplo, el árnica solo se puede tomar bajo control médico, ya que la infusión es nociva para los enfermos del corazón. Sin embargo, la infusión de maravilla se puede tomar a pasto. En su calidad depuradora de la sangre, es nuestra mejor colaboradora contra la hepatitis infecciosa. 1 o 2 tazas al día hacen milagros. La maravilla es purificante, activa la circulación de la sangre y facilita la cicatrización de heridas. Un hombre que se había cogido la mano en una sierra circular padecía, aún después de salir del hospital, de fuertes dolores de la herida. Cuando me enteré del caso, le recomendé la pomada de maravilla. Contentísimo de los buenos resultados de la pomada, me contó que los dolores que le habían causado tantas noches de insomnio desaparecieron al poco tiempo. Desde entonces, su mujer ha vuelto a plantar maravilla en el jardín. Durante una visita en la Alta Austria, la dueña de la casa me enseñó sus piernas llenas de varices. Enseguida salí al jardín a coger maravilla y preparé la pomada. Los residuos se los apliqué en forma de cataplasmas a las pantorrillas. Los residuos se pueden utilizar 4 o 5 veces. Después la mujer siguió poniéndose cada día emplastos que hacía de la siguiente manera. Cubría un trozo de tela con una capa de 1 milímetro aproximadamente de pomada de maravilla y se lo ataba a las pantorrillas. No lo van a creer si les digo que 4 semanas más tarde, cuando la mujer vino a verme a mi casa, las varices habían desaparecido de ambas piernas y la piel estaba completamente lisa. La pomada de maravilla es un remedio indicado contra las inflamaciones de las venas, las úlceras variciosas de difícil curación, las fístulas, los sabañones y las quemaduras. Tanto la pomada como los residuos se utilizan también en los quistes de mama, aunque sean malignos. Muy buenos resultados da también la pomada de maravilla en la lucha contra los hongos de los pies. Esto lo confirman muchas cartas que recibo. Se trata de casos donde todos los demás medicamentos han fracasado. Aquí también se demuestra muy eficaz la infusión de maravilla fresca. Contra las micosis de la vagina se hacen lavados o baños de asiento. Se toman 50 gramos de maravilla desecada o 4 puñados de la planta fresca por cada baño de asiento. Desde Stuttgart me escribió una mujer diciendo que su marido había padecido de micosis de los pies. ¿Cuántos tratamientos había probado? Baños, pomadas, polvos, pero todo en vano. Por fin
empleó la pomada de maravilla. A los 8 días se habían curado las llagas y no se repitieron. Aparte de la pomada, sería oportuno prepararse una tintura de maravilla. Diluida en agua hervida, se aplica en forma de compresas empapadas sobre las heridas, las magulladuras, los hematomas, las distorsiones musculares e incluso en las úlceras purulentas, en las úlceras de decúbito, en los tumores y los chichones. No solo el padre Nape aboga por la maravilla como remedio natural contra las úlceras, sino también médicos conocidos como los doctores Stager, Bohn, Hallensen y otros. Según el Dr. Bohn, la maravilla representa el remedio más indicado contra el cáncer en los casos en que ya no se puede operar y recomienda beber la infusión de maravilla durante un tiempo prolongado. En uso interno se administra la maravilla en forma de infusión en las afecciones del estómago y del intestino, en las convulsiones y úlceras de estómago, así como en las colitis, la hidropesía y la hematuria. Pero también actúa favorablemente contra las enfermedades víricas e infecciones bacterianas. Los efectos fabulosos que proporciona la infusión de maravilla recién cogida se demuestra claramente a través de este informe que me mandó un médico. Después de recibir varias vacunas contra la polio, una niña de 2 años se puso muy enferma. Padecía de diarreas crónicas, demacración y una evidente debilidad de la vista, con toda una serie de complicaciones en la nutrición. A lo largo de un examen clínico, se diagnosticó finalmente paratifus, por lo cual la niña tuvo que permanecer bajo vigilancia clínica. Una semana después de beber infusión de maravilla y tomar unos cuantos medicamentos homeopáticos, la niña se curó. Según un análisis inmediato, que se repitió 3 veces, las heces estaban exentas de agentes de tifus. La maravilla, que da muy buenos resultados en la hepatitis infecciosa, es también un remedio extraordinario contra las demás afecciones del hígado. Se escaldan flores, hojas y tallos con agua hirviendo y se bebe la infusión sin endulzar. En las enfermedades indicadas arriba se pueden tomar 3 o 4 tazas al día, aproximadamente, una cucharada cada cuarto de hora. Para combatir los gusanos, se prepara una infusión con una cucharada sopera de flores y 1/4 de litro de agua. El jugo fresco de los tallos elimina las verrugas y la sarna. Los líquenes y las inflamaciones de las glándulas se sanan con lavados de maravilla. La infusión, bebida con regularidad, purifica la sangre. Para fortalecer la vista, se hacen lavados con una infusión templada de maravilla, sirviéndose de un lavaojos. Contra las úlceras y los tumores, los pies agrietados, la caries ósea, las úlceras del muslo y también contra las heridas antiguas y supurantes de difícil curación, ayudan lavados con una mezcla de tisana de maravilla y cola de caballo, en partes iguales. Por cada medio litro de agua se toma una cucharada sopera de la mezcla de hierbas. Para poner en relieve el efecto excepcional de la maravilla, quisiera mencionar aún los casos siguientes de curaciones. Una enfermera, afectada desde hacía 8 años de una infección del intestino grueso, fue a un especialista, el cual le recomendó, basándose en mi libro, La Maravilla. Durante 4 días estuvo bebiendo 2 tazas de infusión al día, a sorbos espaciados. Casi no lo pudo creer, pero después de este breve tratamiento, desaparecieron todos sus trastornos. Una monja me contó que padecía de diarrea. Aunque tomaba infusión de manzanilla, no se mejoraba. Solo cuando empezó a tomar la infusión de maravilla se curó en poco tiempo. Otra monja de Bavaria tenía desde hacía 15 años hongos en los pies y también se le inflamaban las venas. Con la aplicación de pomada de maravilla consiguió por fin la curación de los pies. Incrustaciones en la nariz se sanan rápidamente con pomada de maravilla. A quien la manteca de cerdo le cause repugnancia, puede utilizar para preparar la pomada una buena grasa vegetal. Para que quede suave, se le añade a la masa caliente un poco de aceite. En cuanto a los modos de preparación, la infusión se prepara con una cucharadita repleta de maravilla por cada 1/4 de litro de agua. Para los baños de asiento,
necesitaremos 4 puñados de hierba fresca o 100 gramos de hierba seca por baño. Para la tintura, un puñado de flores se maceran en 1 litro de aguardiente durante 15 días al sol o a una temperatura de 20 grados. Para la pomada, se trituran 4 puñados de maravilla fresca, incluidas las hojas, los tallos y las flores, en 500 gramos de manteca de cerdo, biológicamente nutrido. Se calienta como para freír carne y se le echa la planta triturada. Después de darle un hervor, se retira del fuego y se tapa. Se deja reposar hasta el día siguiente. Entonces se vuelve a calentar, se filtra a través de un lienzo y se guarda en vasijas bien limpias. Recomiendo, para quien no quiera utilizar la manteca de cerdo, utilice cera de abeja. Para el jugo fresco, hojas, tallos y flores se lavan y se pasan todavía húmedos por la licuadora.